Eso es todo, y no hay más que contar. Un grano de alegría, un mar de olvido. Así termina El balcón en invierno, la novela de Luis Landero, el relato de Luis Landero, con esta frase lapidaria con la que se podría cerrar también nuestra propia vida. Acompáñame porque nos vamos a asomar a un balcón muy especial, al balcón de la memoria, guiados por el escritor, que nos muestra una parte de su mundo personal y unos personajes que se mueven en un pasado cercano que hoy puede parecer increíblemente lejano, arcaico. Bienvenidos a un nuevo episodio de Somos Cuentistas. Soy Pablo Fernández, creador y editor de este espacio, dedicado a las obras de ficción, a los libros, a sus creadores, a los que comercian o negocian con los libros, en el buen sentido, esos depósitos de nuestra cultura, de nuestra imaginación. Esta emisión, esta locución, es un homenaje, es el corto relato de un enamoramiento, en este caso de un libro y de una historia o historias que nos cuenta. Y como ya se sabe, en el amor solo hay deslumbramiento. Las imperfecciones solo existen para singularizar, para dotar de vida, de realidad a la persona o el objeto queridos. El amor solo se pierde cuando hay cansancio, decepción o traición y ruptura. Pero, ¿cómo puedo romper o decepcionarme con un relato que cuando lo lees te deja embelesado, te transporta en el tiempo y deja una huella en ese papel de sangre donde cada uno guardamos la memoria de nuestra propia historia, de nuestras propias emociones? Leí El balcón de invierno por recomendación de un amigo. Bueno, por cierto, está editado por la editorial Tusquet, que es la que yo creo que ha editado toda la obra de Luis Landero. Este amigo me dijo esa frase tan manida que nos han dicho muchas veces: este libro te va a gustar. Cuando lo leí pensé en ti. Frase que, por cierto, pues muchas veces la verdad es que no se cumple. Esa previsión que anuncia la frase casi nunca se cumple. Pero esta vez sí, esta vez se cumplió. Muchas personas, muchos lectores, pensarán o podrán pensar que El balcón de invierno no es una novela actual o de actualidad. Primero, porque Luis Landero ha publicado ya otra novela recientemente, La vida negociable, que la publicó el año 2017, o sea, el año pasado. Y segundo, y tal vez el motivo principal, porque esta narración trata sobre el pasado. Un pasado que parece muy ajeno a nuestro mundo actual, tan distinto. Pero tal vez por eso, porque es tan distinto, debería tener también su atractivo. Luego veremos si es tan ajeno. Yo sentía que tenía con esta novela una deuda pendiente, una deuda de gratitud que tenía que pagar algún día. Y lo estoy pagando, pero a gusto. Luis Landero, el escritor de los sueños fracasados, de los personajes con sueños fracasados, de la impostura, de los sueños a secas, como escape de una realidad, de una vida que sienten como asfixiante, insatisfactoria. Luis Landero, el escritor que recrea mundos para él cercanos, conocidos. Él mismo dice que todos mis personajes tienen un aire de familia. Son soñadores que fracasan, que trapichean con la vida como pueden, ambicionando mucho y estrellándose una y otra vez, pero se levantan y siguen y siguen.
Personajes que en realidad son como tantos de nosotros, como muchas de las personas que vivimos. Luis Landero, un escritor que para su fortuna tuvo éxito con la primera novela que publicó, Juegos de la Edad Tardía, publicada en 1989 y por la que obtuvo el Premio de la Crítica ese mismo año y el Premio Nacional de Narrativa al año siguiente, en 1990. El argumento, la historia que nos cuenta El balcón de invierno, es sencilla. Un escritor ya mayor, que suponemos desde el principio que es un alter ego del autor, de Luis Landero, empieza a escribir una novela de la que nos ofrece unas primeras páginas. El comienzo que ha escrito le suena artificioso, falso, y entra en una crisis creativa. Se ve escribiendo durante los 2-3 años siguientes, al menos, esa novela, encerrado en un pequeño espacio físico en el que escribe, en su cuarto de trabajo, junto al balcón y la acacia, como nos dice. Y siente nostalgia de la juventud, de la acción, de la belleza, de la vida transcurrida y de la vida que le rodea, fuera de ese cuarto, en las calles de la ciudad. Reflexiona sobre su oficio, sobre la escritura, sobre sus anhelos y sus sueños de escritor, con estas palabras, con estas imágenes. Yo quisiera escribir como un niño a quien el hombre sabio y experimentado, con destrezas adquiridas en muchos años de soledad y de estudio, viene a rendirle pleitesía, a ofrecerle presentes, como si el niño fuera un rey caprichoso y tiránico, pero legítimo y único rey al fin. El niño es incansable y juega sin parar, y cuando el sabio duerme, con su camisón y su gorro de borla, el niño sigue jugando con botones y cajas de cartón que son ejércitos y reinos y batallas. Y el narrador, el escritor, nos traslada a un balcón desde el cual empieza a evocar el pasado, a su familia, en especial a su padre, a su primo Paco, a la familia de su padre. El pasado familiar va apareciendo ante nosotros al hilo de la propia vida del narrador, en su niñez y en su juventud. El narrador recupera, también para nosotros, las historias escuchadas de labios de sus familiares en las noches junto al fuego, en las casas de campo, en la casa del pueblo. Y después, las historias escuchadas en el piso de Madrid, donde vivió con su familia. El balcón de invierno es la historia de una familia, la del narrador, entre los años 20 y finales de los años 60, entre el campo extremeño y la ciudad de ciudades, Madrid, la capital, con mayúsculas, la capital por antonomasia. El relato es la visión personal de un mundo desaparecido, el de la vida campesina tradicional en una región española a la que rinde un tributo de admiración.
Rememorando la generación de su abuelo, el narrador dice: cavaron pozos y charcas, levantaron paredes piedra a piedra, trazaron trochas y veredas, ahondaron regatos, construyeron albercas, acequias y norias, plantaron viñas y todo tipo de árboles frutales, endulzaron la aspereza de aquellas tierras con huertas que ofrecían en la distancia una frondosidad de oasis en los días ardientes del verano, y dejaron la tierra amansada y suavizada, la huella de una obra anónima y sobrehumana. La generación de los padres del narrador es la que vivió la guerra civil y la que iniciaría en la posguerra, en especial en los años 50 y en los 60, aunque también en los 40, movimientos migratorios desde el campo a las ciudades, al extranjero, primero a Latinoamérica, precisamente en los años 40 y hasta comienzo de los 50, y después a Europa. Ese movimiento, ese traslado, cambiaría su vida, y todos esos movimientos de millones de personas cambiarían la propia sociedad española y cambiarían y realizarían nuestra propia historia. Somos herederos de esos viajeros que quisieron escapar de la ignorancia, la miseria, los rencores, la servidumbre, la injusticia, la vida tan dura en el campo, en los pueblos. Somos herederos de los Sinbad de la posguerra que evoca la novela. El balcón de invierno es el relato de la búsqueda del momento o momentos en los que se fraguó un destino, el destino del narrador. El balcón en invierno está escrito en primera persona. El narrador parte de su presente de escritor y se va trasladando al pasado, a un anochecer al final de su adolescencia, en los años 60, para retroceder después a un pasado más lejano todavía, en los años 50, el de su niñez, y volver al presente, y retroceder de nuevo en un juego temporal que va desplegando todo el relato. El tono de la escritura está impregnado del tono, del estilo de las narraciones orales que saltan de un lugar a otro, de un tiempo a otro, de las peripecias de un personaje. A veces se centra en un personaje, en una historia particular, pero después va siguiendo vidas, ambientes. En definitiva, es una novela de personajes y de ambientes, en especial de dos personajes, el padre y el primo Paco.
y el de un personaje en segundo plano, pero que sospechamos también central y fuente de muchas historias, de muchos relatos de vida, la madre del narrador. No hay grandes innovaciones técnicas en El balcón en invierno. Solo el uso natural de unas tradiciones literarias consolidadas, de los relatos en primera persona, en unión de esas formas peculiares de la oralidad. El propio Luis Landero ha dicho de su obra: la estructura es muy sencilla. El balcón en invierno es una narración sobre la familia, en especial sobre el padre, y la relación del narrador con el padre. Y es además una narración sobre los acontecimientos que determinan o impulsan un destino personal, el del narrador. Estos dos aspectos están íntimamente unidos en la novela. En el mundo familiar se forja buena parte de lo que somos. He leído, y no sé dónde, la verdad, que en la familia se forjan nuestras emociones como en una fragua, a rojo vivo. Esta imagen siempre me ha impresionado y me parece extraordinariamente acertada. Lo malo es que muchas veces en esta forja, los martillos que golpean sobre nuestro mundo emocional, sobre el mundo emocional de cada uno de nosotros, son las personas que nos rodean, las que nos protegen, las que nos educan, las que nos acompañan. Esta forja deja heridas, también deja fuerzas, poderes imborrables. En El balcón en invierno, el conflicto con el padre, los desencuentros con el padre, terminan por desencadenar paradójicamente una vocación y un destino, el del narrador. Hay fenómenos que parecen repetirse como, no sé, como leyes duras e inexorables. La nueva vida que brota, que crece, trata de afianzarse a costa de lo que sea. Y eso la verdad es que lo vemos cuando tenemos hijos y vemos brotar esa nueva vida, crecer esa nueva vida. Ejemplo de todo esto aparece en la novela. Lo poco que sabemos de nuestros padres, lo poco que nos ha interesado de verdad su vida y sus emociones, centrados en construir una vida sin ataduras, nuestro propio yo y sus necesidades. Centrados en eso, no queremos saber ni queremos corresponder de verdad a lo que recibimos. Se lee en El balcón en invierno. Tantos datos como atesoramos de políticos, militares, escritores, filósofos, científicos, profetas y magnates, y a veces apenas sabemos nada, ni nos preocupamos por saberlo, quizá porque las damos por sabidas, de las personas que tenemos cerca y a las que queremos. Y un día, cuando mueren y transcurren los años, y cuando ya es tarde para remendar los rotos del olvido, descubrimos con pena y estupor que no sabíamos casi nada de ellas, y entonces nos preguntamos por qué no indagamos más en sus vidas cuando aún era tiempo de hacerlo.
En la novela aparecen esos que el escritor denomina los momentos de revelación, esos momentos que aparecen en la vida de cada persona, de cada uno de nosotros. El narrador dice a este respecto en un momento: fue morir mi padre y de pronto ver la luz. El balcón en invierno es un relato sobre unas formas de vivir, sobre unos personajes que ya no tienen cabida en el mundo industrializado, avanzado, y menos aún en este mundo digitalizado y globalizado en el que vivimos, el mundo de nuestros días. Es un relato sobre un mundo en el cual la naturaleza conservaba algo de su magia ancestral, como se dice en la novela. El narrador nos enseña un mundo que desapareció en el curso, la verdad, de muy pocas décadas, no más de 3 décadas en España, entre comienzos de los años 50 y finales de los años 70. Alguien lo tenía que rescatar, y debemos a escritores como Luis Landero, también otros como Miguel Delibes, como Antonio Muñoz Molina y otros muchos, que hayan rescatado precisamente ese mundo para nosotros y para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Me gustaría seguir y seguir. Me gustaría hacer como el tío Ignacio que aparece en la narración. Sentarme a la lumbre con Luis Landero y conversar, y callar, y volver a conversar, y no levantarme, poner patatas entre las brasas, un chorizo o una morcilla a la brasa, una rebanada de pan, tizonear, echar leña al fuego y atizar la lumbre con el fuelle, mi ocupación favorita cuando era niño. Y sentir eso que dice Luis Landero en la novela. Hay momentos en esos coloquios sin medida en que uno piensa: ya me he muerto, ya nos hemos muerto todos. Y esta es la eternidad. Estamos no sabemos dónde, si en el infierno o en el paraíso. Y este era todo el misterio de Ultratumba. ¿Cuánto tiempo llevaremos así, hablando sin descanso alrededor de la lumbre? Lo único seguro es lo que de nosotros quedará. Algunos gramos de alegría, los pozos oscuros de las decepciones, los clavos del dolor y un mar de olvido. Gracias por acompañarnos en este viaje, en esta visión desde el balcón, porque todo libro es un relato que nos hace un escritor desde su peculiar balcón. Volveremos.